Mi parte que me toca compartirles es sobre la planeación argumentada. Uno de los problemas que yo tengo con este título es esta palabra, agregada, ¿no? Que vamos a entender que la planeación didáctica, maestros, en sí misma es un proceso de reflexión y de argumentación. Por tanto, no debiera llevar esta palabra que tanto conflicto causó a los docentes. ¿A quién le causó conflicto? Bueno, le causó conflicto a aquel docente que había hecho de su práctica cotidiana de la planeación una monotonía, una rutina, una copia, una compra de una editorial. ¿Sí? A este maestro fue al que le causó conflicto cuando le agregaron la palabra argumentada. ¿Por qué? Porque le pidieron que hiciera en su planeación y número dos, que la argumentara. Pero lo que les quiero, pues el mensaje es que esta palabra ni siquiera tendría que estar ahí. La planeación didáctica, su estructura morfológica en sí misma conlleva un proceso de reflexión y de argumentación. Porque si yo planeo, entonces siempre estoy pensando cómo los voy a acomodar, cómo van a estar ese día, qué material voy a llevar, de qué manera voy a lograr captar su interés y que la clase fluya de manera adecuada. Entonces, cuando yo pienso en esas preguntas antes de ponerme a escribir mi planeación, pues ya estoy llevando un proceso de argumentación y de reflexión en sí mismo, ¿sí? Entonces, ese es mi primer mensaje. Y entonces, en las siguientes láminas van a ver que no va a aparecer la palabra argumentada ya, por cuestión de estética lingüística, ¿sí? Aunque el INE la maneja todavía como argumentada, pero por estética lingüística y por respeto a nuestro castellano, la eliminé de las siguientes láminas. Entonces, entramos a los elementos. Vean qué bonito se ve. Planeación didáctica. ¿Se fijan? ¡Qué padre! Y entonces, mi planeación didáctica va a constar de 6 elementos. 6 elementos fundamentales. Contexto externo, contexto interno, diagnóstico, plan, intervención, didáctica y evaluación. Vamos a ver cada una de ellas. Esta parte, maestros, es la pre. Esto no se pone en todas las planeaciones. La voy a hacer al inicio del ciclo escolar. El contexto generalmente no se mueve. Los cambios en el contexto van a ser con un periodo más amplio, pero el contexto generalmente se queda estático. Si lo hice muy bien, no hay problema. El que sí va a cambiar, ¿cuál es? El diagnóstico. Porque el diagnóstico, yo puedo iniciar con 7 niños de bajo desempeño y ahora en marzo soy bien chido. ¿Y qué creen que logré? Que se me muevan al 8. Estaban en 5, ahora están en 8. Ah, hago modificaciones aquí. Que se note mi trabajo. Aquí está. Entonces, esta parte, maestros, es pre-planeación. Jamás después, si no le hicimos, si sus docentes no lo tienen bien estructurado, hay que apoyarle. Maestro, hay que hacer primero el contexto. Antes de hacer su planeación, que fue en lo que les fue mal, hay que hacer el contexto primero. Le voy a ayudar. ¿Sí? El plan con sus 3 áreas básicas: inicio, desarrollo, cierre. Intervención didáctica. Voy a entender intervención didáctica no como una actividad cotidiana. La voy a entender como yo, profe, llego a mi aula, detecto un problema y entonces busco la manera de solucionar el problema. Puede haber intervenciones, maestros, muy sencillas hasta unas muy complejas. Una sencilla pudiera ser el espacio físico. Los acomodo de otra manera. Una muy compleja, tengo un alumno con discapacidad. ¿Cómo lo atiendo? Finalmente, maestros, la evaluación. La evaluación, regularmente el profe en la práctica piensa nada más en el instrumento. Voy a evaluar con un examen. Español, ABC. Y todos reprueban. Enlace, es el famoso caso de esto. ¿Reprueban todos? Bueno, a ver, si el enfoque del español son las prácticas sociales del lenguaje, ¿cómo pretendo yo que el alumno en un examen ABC desarrolle prácticas sociales del lenguaje? Nada más desarrolla una, la lectura y comprensión. ¿Y lo demás qué? La oralidad, la interpretación, la escritura. ¿Dónde? Tendré que buscar un instrumento que sí vaya acorde con mi enfoque. Uno de historia no va a poder presentar como una evaluación una línea de tiempo. Quien la tenga más bonita tiene 10. Eso no va nada que ver con el enfoque de la historia. La historia, lo que está peleada y lo marca el programa. No
generar la memorización en sus alumnos. Lo marca. Es el único programa de todos que dice lo que no debo hacer. Y lo dice ahí muy claramente. No debes propiciar la memorización. El enfoque de la historia es desarrollar el pensamiento histórico. Que sea crítico. Que ve el problema histórico, pero cómo ese problema generó cambios y modificaciones en el territorio nacional. Entonces una línea del tiempo se queda muy corta para hacer evidencia. Y se queda muy corta para ser un instrumento de evaluación para historia. ¿En qué voy a pensar? En 4 elementos, maestros. Voy a pensar método, estrategia, técnica y hasta el final, instrumento. Ejemplo, método. Voy a observar. Ese va a ser mi método. Muy bien, maestro. ¿Pero cómo lo vas a registrar? Ah, la estrategia. Muy bien. Voy a traerme una bitácora. Lo voy a registrar. Ahí va la estrategia. ¿Cuándo, maestro? ¿En qué momento? Ya sé. Cuando haga el desarrollo y estén trabajando, en ese momento voy a empezar a hacer anotaciones de valores. Esa es la técnica. ¿Cuál sería el instrumento, maestros? Para ese método. ¿Qué propondrían ustedes? Una lista de cotejo, una rúbrica. Está perfecto, pero no un examen. Porque se supone que el método es la observación, no la verificación de conocimiento. Si mi método es la verificación de conocimiento, entonces sí, maestro, te dejo que apliques un examen. Pero muy breve, muy concreto. No de esas preguntas que luego venían en el enlace que en una sola pregunta le ponían 3 problemas al chiquillo. Y era una hoja completa y nada más una pregunta. No, eso tampoco. ¿Sí? El reactivo, quien ha estudiado alguno de ustedes diplomado en diseño de reactivos, el reactivo solamente tiene que contener un solo problema y por lo tanto una sola respuesta. Problema, respuesta. No le pongas 3 problemas en la pregunta porque si no el chiquillo no va a responder bien. Claro. Y hasta uno de adulto. En el examen de conocimientos que nos hacen. 3 problemas en la pregunta y muchas respuestas parecidas, ¿no? Bueno, ese es otro rollo. En el caso de la planeación, esto va a ser muy importante. Ya no la pusieron bien fácil, todavía más fácil no la pusieron. La planeación, como les comentaba, vamos nosotros, en este sentido, vamos a demostrar por escrito cómo planeamos una clase. Lo planeamos, muy buenas prácticas educativas de que la mayoría de los maestros, casi yo así viendo cómo evaluarlos, yo podría decir que la gran mayoría de los maestros lo hace. Aquí nada más la intención es cómo lo hace cada maestro y ponerlo por escrito. Y entonces vienen los problemas. Maestros, ¿cómo andamos de redacción? Ese va a ser el principal problema que nos vamos a enfrentar. ¿Cómo vamos a redactar? Bueno, tenemos tiempo de prepararnos ahí un rollito de aquí en adelante y ahorita les digo cuáles son las ventajas que tenemos. Pero sí, tengan mucho cuidado con la redacción. Sobre todo, si nosotros estamos procurando fomentar a nuestros alumnos que lean, que escriban, que redacten, que empiecen a plasmar sus ideas, también nosotros, maestro, porque aquí es la primera necesidad que tenemos así imperiosa, de tener una buena práctica. Véanlo, yo les comento a los maestros que he tenido oportunidad de platicar con ellos, véanlo así. Si yo les pregunto cómo planean, ustedes me van a decir qué consideran, por qué pusieron esa dinámica, por qué pusieron esa actividad, por qué pusieron ese tipo de examen, por qué van a calificar de esa manera, por qué van a evaluar de esta otra. Y lo platicamos muy alegremente y me platican bien padre. Ah, qué bueno. Cuando les digo, maestro, eso que me dijiste, escríbelo porque es lo que te van a preguntar. Ahí es donde empieza el mundo, ahí es donde empezamos a confundirnos. Oye, y es que así, y no salimos de donde mismo. Y les digo, maestros, tú a mí me puedes explicar, pero si cuando te reviso tu planeación, tú me dices que para una lluvia de ideas vas a trabajar 45 minutos, a mí me cuestiona. Y te digo, ¿cómo, maestro? ¿Cómo vas a trabajar 45 minutos con una lluvia de ideas? Ah, no, espérate, es que no es la lluvia de ideas todo ahí, sino yo voy a trabajar, primero voy a presentar, vamos a definir el tema y luego vamos a empezar a presentarles los aprendizajes que vamos a trabajar y luego ya empezamos la lluvia de ideas y luego compartimos y luego resumimos y todo eso me lleva 45 minutos. Sí, maestro, así lo suponía, pero ¿cuál es el problema? Que la persona que te va a evaluar no te va a poder preguntar, oye, explícame esto. La persona que te va a evaluar va a leer específicamente lo que tú escribiste y sobre eso va a emitir tu calificación.
Entonces, aquí el problema que vamos a tener, maestros, es que no estamos acostumbrados en una secuencia didáctica, en una planeación, no estamos acostumbrados a ese nivel de detalles. ¿Por qué? Porque la persona que nos evalúa, perdón, la persona que nos revisa nuestra planeación, es una persona que entiende lo que nosotros le queremos decir y que muchas veces le explicamos de qué consiste y ya entendió perfectamente qué es lo que quería. En ese sentido, sí vamos a tener mucho cuidado, maestros, cómo lo vamos a poner. Bueno, continuamos en esta etapa. Pues va a ser un escrito en el que vamos a justificar cómo lo hacemos. Al rato vamos a profundizar un poquito más acerca de esto, pero es justificar, es argumentar, es anotar por qué tomamos esas decisiones al momento del diseño de nuestra secuencia didáctica. Entonces, todo nuestro escrito va a ser una narrativa en prosa de cómo vamos a diseñar nosotros nuestra secuencia didáctica y cómo justificamos ese diseño. Entonces, desde ahorita mentalícense, vamos a trabajar en prosa a manera de narrativa. Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bastante bien. Pues bueno, el tema del día de hoy es planeación didáctica argumentada. Quería hacer este video desde hace mucho tiempo y no, debido a que no quiero mal informarlos. He leído muchísimas planeaciones que han compartido los compañeros. Ninguna me convence. En varias escuelas ya están pidiendo la planeación didáctica argumentada sin saber qué es. Ahora resulta que hay cursos de planeación didáctica argumentada y que todos manejamos la planeación didáctica argumentada cuando no es cierto. Nosotros entregamos, y bueno, hablaré en varios casos, la mayoría entregamos documentos que es una planeación que nos piden en cierto formato, que es meramente un requisito administrativo, y que hay otro grupo de personas que aparte de esa generan sus propias planeaciones, que a esa la podríamos todavía considerar un poco más, planeaciones argumentadas, sus propias planeaciones para utilizarlas en el aula. En el caso de matemáticas, por ejemplo, yo tengo o llevo esos dos tipos de planeaciones, en una me piden un formato, tengo que llenar ese formato como me lo piden, porque si no me regresan el documento. Y en la otra, bueno, yo llevo mis propias planeaciones. Si yo me enfocara en hacer una planeación didáctica argumentada de todas mis clases, no entregaríamos en las fechas que nos piden las planeaciones. O sea, nada más vamos a poner un ejemplo. En esta planeación, que es, según yo, en esta planeación para una sesión, nos van a pedir 4 horas de tiempo. Entonces imagínense para 200 sesiones, ¿no? O sea, te la llevarías pasando, pues bueno, planeaciones en todo el ciclo escolar, además de que la planeación didáctica continúa a partir de donde te quedaste o de lo que aprendieron los chicos o los aprendizajes esperados que llevan hasta el momento los chicos, ¿no? Diagnóstico del grupo, ¿no? Yo que les recomiendo que, bueno, no solamente lo escriban por escribir, o sea, se deben de sustentar en algo. Nosotros como docentes debemos de tener, por ejemplo, el diagnóstico a partir de el tipo de cómo aprenden los chicos, si es visual, kinestésico, auditivo, si es reflexivo, los tipos de inteligencia, o sea, todos esos diagnóstico que se supone hicimos al inicio, o que hicimos, más de suponer es que hicimos al inicio, y que empezamos a conocer a los estudiantes, el contexto en el que están, cómo vienen de la primaria, todo eso, empezamos a generar nuestro propio plan, nuestra propia planeación didáctica, a partir de lo que los chicos, o de lo que tú conoces de los chicos. Entonces, no es una cuestión de copiar planeación, es una cuestión de que en diferentes lugares se maneja diferente situación, aunque sea el mismo contenido, debido a las características de los alumnos, ¿no? Aún así, un grupo, en el caso de secundaria, ¿no? Lo que aplicas en un grupo puede que en el otro no funcione debido a las características que tiene cada grupo, ¿no? El problema es que en México tenemos escuelas, y me incluyo, donde tenemos alumnos de 50, o sea, tenemos grupos de 50 alumnos. Y el estar realizando actividades diferenciadas para los que tienen barreras de aprendizaje, o sea, es muy, muy complicado, o sea, no nos alcanzaría el tiempo. Entonces nosotros llegamos a un formato de mantenernos,
como en una línea de trabajo para que tratemos de seguir y de sacar adelante el programa. Al fin y al cabo, es lo que hacemos. O sea, no realizamos actividades diferenciadas. No digo que no todos, pero los que tienen muchísimos alumnos, o que tienen, no solamente es un grupo, o sea, son 8 grupos, pues es muy, muy complicado, ¿no?